y principalmente Gorriarán Merlo en este intento de copamiento? Bueno, Gorriarán Merlo era el líder de este grupo terrorista que agrupaba lo que eran los restos que habían quedado del RP y Montoneros. Es un grupo que se funda en 1986 en Nicaragua. De hecho, varios de los ex integrantes del ERP habían participado en las últimas etapas de la Revolución Sandinista. Hay tres hipótesis que te voy a sintetizar. Sí. Ellos cuando hacen el ataque, que lo hacen con 46 subversivos que ingresan en el cuartel, dicen que es para evitar un golpe de Estado que iba a tener como epicentro los cuarteles de la Tablada, que albergaban al Regimiento Infantería 3 y al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1. Esa versión que ellos dan se cae rápidamente. ¿Por qué se cae rápidamente? Porque si el Regimiento 3 iba a ser el epicentro de un intento de golpe de Estado, imagínate que 46 personas con mucha experiencia militar no van a atacar una unidad blindada con material moderno. Exacto. Porque no tenían ningún tipo de posibilidad de triunfar. Y después, con el paso del tiempo, varios de los integrantes del grupo terrorista reconocieron que ese no era el objetivo. Hay una segunda visión, que también se descartó, que es que lo hayan hecho como una continuación de lo que venían haciendo en la década del 70. Hace poco se conmemoró el ataque al cuartel de Azul y la dinámica, la mentalidad de esta organización es muy difícil de entender para el ciudadano común. Era que las Fuerzas Armadas son parte de un aparato de dominio que tiene el Estado, entonces son blanco de ataques. Y el objetivo es ir de alguna manera disminuyendo la capacidad de ese enemigo y hacer una toma del poder. Con lo cual la segunda hipótesis es que fue parte de un proceso para ellos juntar armas, equipamiento para poder tomar el poder. Lo cual también se cae rápidamente porque en el 89 la realidad es que el comunismo ya estaba en plena caída y no era factible. Esta operación en la década del 70 había sido algo común. Y es ahí donde suena la tercera hipótesis, que es la que yo más trabajo en el libro porque es la que más validez le doy, que el MTP fue el brazo ejecutor del ataque a los cuarteles de la Tablada, pero que hubo un grupo que fue la autoría intelectual. A mí me llamó mucho la atención cuando hice la investigación de la cantidad de personas que daba un nombre que era la coordinadora. La coordinadora, concretamente la rama capital, es un grupo dentro del radicalismo que es el que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia. Fue el principal apoyo político de él. Y con frecuencia la gente repetía que detrás del ataque estaban Carlos Becerra y Enrique Cotino Siglia, ministro del Interior en ese momento. Becerra era secretario de la presidencia. Cuando vos indagás sobre esta hipótesis, que es la que para mí más fundamento tiene, pero bueno, la justicia debería investigarla, el gobierno estaba en caída libre por la crisis económica y social que estaba viviendo. Y las encuestas daban como seguro ganador a Carlos Menem. La idea de realizar el ataque, ¿cuál sería? Previamente al ataque hay toda una serie de denuncias desde Página 12, desde los medios oficialistas, de la publicación del MTP, que decía que estaba en marcha un golpe de Estado encabezado por Menem, el coronel Zaineldin como cabeza militar y Lorenzo Miguel como cabeza sindical. Por eso se llamaba el complot de los tres turcos. Bueno, el MTP cuando ingresa al Regimiento de Infantería 3, cuando lo ataca, lanzan panfletos diciendo que son carapintadas. Es decir, quieren que la gente crea que ellos eran carapintadas. ¿Cuál era la idea? Cuando ellos ingresaban al regimiento... Viva Rico se decía. Claro, decían Viva Rico y Viva Zaineldin, pero eran el otro extremo, eran de extrema izquierda justamente. La idea era hacerle creer a la opinión pública que efectivamente estaba en marcha un golpe de Estado liderado por Zaineldin, por Menem y de Lorenzo Miguel. ¿Para qué? Para que la opinión pública eso lo que hiciera fuera bajar la imagen del candidato riojano y mejorar la imagen del gobierno. ¿Cuál es el parámetro que ellos toman? El momento de mayor popularidad del gobierno de Alfonsín fue cuando se produce el motín de Semana Santa, que se congrega, no sé si vos lo recordás, a la multitud en Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Bueno, se quería reproducir eso, porque la idea del MTP era entrar al cuartel, tomar las armas, armar alrededor de 300 militantes que iban a ingresar al cuartel y organizar una pueblada en Plaza de Mayo, supuestamente para respaldar al gobierno. Si la opinión pública compraba esta versión, la imagen de Menem supuestamente iba a caer y eso iba a mejorar la imagen del gobierno. Y lo que se dice también es que eso le daría un poco de aire al gobierno porque la idea del gobierno era posponer las elecciones. A mí me llamó mucho la atención, porque uno dice, bueno, suena medio raro de un gobierno tan respetable como es el de Alfonsín y eso. No estamos y a 4 meses, ¿no?, de la convocatoria de elecciones. Lo que pasa es que eso es clave, porque justamente el gobierno sabía que perdía la elección, porque si uno se acuerda de la hiperinflación, la crisis económica y social. Ahora, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Cuando uno analiza la documentación y las publicaciones, el expresidente Frondizi, que es un hombre de muchísima credibilidad, fue tapa del diario de la Prensa que acusó públicamente a Becerra de ser el responsable del copamiento de la Tablada. Periodistas como Cherasni, como Álvarez y Guerrero, hablaron de la supuesta participación de la coordinadora. El justicialismo, bueno, las denuncias llovieron. Desde personajes como Álvaro de Sogaray, desde publicaciones nacionalistas como Patria Grande o Cabildo, es decir, del espectro del propio radicalismo, el justicialismo, el liberalismo y el nacionalismo, los dedos se levantaron acusando a la coordinadora. Y en lo que respecta a ese 23, ¿no?, ese 23 de enero, que fue como un día de confusión general para los combatientes, ¿qué se puede destacar? Mira, yo te diría que
fue de confusión para la opinión pública porque los medios oficialistas aún por la tarde seguían hablando de carapintadas, pero para el ojo que entiende un poco más del tema, era claro que eran grupos de extrema izquierda. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En esa época no había personal femenino de combate dentro del ejército. Y una de las primeras cosas que se ve es mujeres armadas. Sí. A los pocos instantes del combate, uno de los subversivos que rápidamente se identifica el cadáver es José Mendoza. Y Mendoza era un hombre con un amplio prontuario dentro de lo que era la organización terrorista ERP. Entonces, para la persona que medianamente entendía el tema, ya se da cuenta que no eran carapintadas y que era un grupo terrorista de extrema izquierda. El 23 fue un día de combate muy duro, muy duro, y el combate se prolongó hasta las 9 horas del día 24, que fue cuando los subversivos que habían quedado sobrevivientes en lo que era el casino de suboficiales finalmente se rindieron. Así que, como te digo, la confusión... Sí. Bueno, y por tu investigación y por tu libro, ¿cómo influyó política y socialmente este hecho para la Argentina? Mira, yo te diría que tiene 2 o 3 puntos que son claves. Lo que es un hecho gravísimo, porque hoy en día seguimos viendo las imágenes y realmente fue el primer acto de la subversión que uno pudo ver en vivo y en directo, que fue terrible. Yo tenía 13 años en esa época y una de las cosas que más me influyó para escribir el libro fue tener todavía en la cabeza esas imágenes terribles de los muertos, de las ambulancias. Yo creo que lo primero que nos deja, que es una lección con plena actualidad, es el hecho del fenómeno del terrorismo. En el 89 se creía que el terrorismo en la Argentina se había terminado. Se bajó la guardia y el terrorismo volvió a surgir. El segundo, nosotros en las últimas décadas sobre todo tuvimos un proceso en el cual hubo una tergiversión muy importante de lo que es la historia. La Tablada volvió a recordar lo que fue el horror de los crímenes del ERP, de montones y de 30 organizaciones subversivas que llegaron a actuar en la Argentina. Ese es el segundo. Y el tercero, creo que tiene muchísima vigencia en la actualidad, es el hecho de que, primero, que la justicia sigue sin investigar. Nosotros querríamos, vengo recién de un acto que hicimos en la puerta de los cuarteles de la Tablada, con el dolor todavía de las familias de los muertos, de los veteranos, de que no se haya investigado quién fue el autor intelectual del ataque. Y eso lleva a la conclusión de que tenemos que estar en eterna vigilancia, porque si realmente se confirmara esta hipótesis, podemos decir que el ataque fue digitado desde el propio gobierno. Con lo cual eso obliga a las organizaciones civiles a un eterno control también sobre quienes nos gobiernan. Y 30 años después. 30 años después... Mira, venimos de casos que son terribles realmente. La familia del soldado Cardoso estuvo gestionando uno de sus compañeros que estuvo en ese momento secuestrado por los subversivos, no tenía con qué pagar el mantenimiento de la tumba del hijo. Esas familias, hay una deuda de gratitud con ellas porque ofrecieron todo lo que tenían, que eran sus hijos. Voy a poner otro ejemplo. No sé si continúa en la actualidad, pero hasta hace por lo menos un año, uno de los que dirigió el ataque, Roberto Felicetti, estaba a cargo del área de desarrollo social de la cuenca Matanza-Riachuelo y en su Facebook subía fotos ingresando a los colegios. Ese hombre estuvo detenido en su momento en Mar del Plata por el asesinato del empresario pesqueiro Laranjeiras. Bueno, esas personas siguen ocupando cargos políticos. Está bien, fueron indultados. Uno puede decir legalmente no se puede hacer nada, pero es increíble que en un país un terrorista esté visitando colegios, esté dando lecciones de moral. Y eso creo que hay que corregirlo urgentemente. Es interesantísimo tu reflexión. Sebastián Miranda, historiador y autor de